quería compartir con ustedes en esta noche la sabiduría de Dios en la Navidad. La sabiduría de Dios en la Navidad. Qué reconfortante, qué lindo es tener a un Dios sabio. Un Dios que siempre escoge las mejores decisiones. Un Dios que consigue los mejores resultados. Y en la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la sabiduría de Dios en evento tras evento. Vemos su grandeza, vemos su poder, vemos su soberanía, vemos su sabiduría en la creación y en la forma que Él hizo la creación y en la secuencia que Él hizo la creación. Vemos su sabiduría en las leyes que Él mandó a su pueblo Israel, en los mandamientos, las leyes, todas las cosas que ellos tenían que seguir, cumplir para tener esa relación con Dios. Vemos también su sabiduría en las profecías, en los escritos. Vemos la sabiduría de Dios también en los milagros que Él hizo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. También vemos la sabiduría de Dios en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, las enseñanzas que Él nos dio en el Nuevo Testamento y también en los escritos del Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles. Vemos la sabiduría de Dios, pero quizá una de las mayores demostraciones de la sabiduría de Dios se dé en cómo se dio la Navidad, cómo se dio el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que yo quisiera ver con ustedes en esta noche. Romanos 11, 33. Pablo nos dice, Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y Pablo aquí está hablando sobre la sabiduría de Dios en la salvación, pero esto se puede aplicar, este versículo se puede aplicar a cualquier evento de Dios en la Biblia. La grandeza de la sabiduría de Dios. Y sabemos que a través de la historia bíblica, las personas que tuvieron mejores resultados fueron las personas que siguieron los caminos de Dios, siguieron las decisiones de Dios, siguieron la sabiduría de Dios. Y las personas que obtuvieron los peores resultados en la Biblia fueron las personas que no siguieron la sabiduría de Dios. Ustedes que se han conectado los miércoles y hemos estudiado los reyes de Judá, vimos que los mejores reyes de Judá fueron los que seguían los caminos, la palabra, la sabiduría de Dios. Y también vimos que cuando un rey no seguía los caminos, la sabiduría de Dios, toda la nación iba mal. Y eso es cierto hoy en día. Las personas que consiguen mejores resultados son las personas que siguen las decisiones de Dios, que siguen la sabiduría de Dios. Entonces yo quiero mirar con ustedes en esta noche la sabiduría de Dios en la Navidad. Y quiero ver algunas cosas relacionadas a la Navidad. La primera cosa que quiero ver con ustedes es el tiempo de la Navidad, el tiempo en que ocurre la Navidad, el nacimiento de Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que nos enfoquemos en la primera frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. La sabiduría de Dios en el tiempo del nacimiento de Jesús.
Y cuando hablo de tiempo no estoy hablando de fechas, estoy hablando de épocas. Y cuando pensamos en las distintas épocas de la historia humana, la historia humana ha tenido grandes épocas. Podemos citar, por ejemplo, a los egipcios. La civilización egipcia, que fue una de las más importantes en la historia humana, con todos sus recursos, con todos sus logros, con todos los avances. Pero en la época de la civilización egipcia, ese no fue el tiempo de Dios para la Navidad. Después, otra época importante fue la época de los asirios. Otra civilización importante con muchos avances, con muchos logros. Ellos conquistaron gran parte del mundo conocido, pero tampoco fue el tiempo de Dios. Luego siguieron los caldeos, los persas, los medos, los griegos. Los griegos que con quizá el mayor avance, el mayor aporte hasta hoy en día, avances y aportes en el ámbito de la ciencia, del arte, hasta del deporte. Tampoco fue el tiempo de Dios en ninguna de esas civilizaciones. Y después de la civilización griega sigue el Imperio Romano. El Imperio Romano que edificó sobre la cultura, sobre la civilización griega. Y el Imperio Romano tuvo varios logros. Y yo quiero citar 3 logros que ellos tuvieron. Uno de los logros que tuvo el Imperio Romano fue en el área de transporte. ¿A qué me refiero con eso? Los romanos construían caminos, carreteras. Entonces era fácil llegar de un punto del Imperio Romano que era bastante grande. Ellos también conquistaron gran parte del mundo conocido en esa época. Entonces ellos hacían que sea fácil llegar de un punto del imperio a otro. No solamente por vía terrestre era fácil viajar en el tiempo del Imperio Romano, sino también por vía marítima. Tenían un sistema de navegación. Hubo barcos que recorrían todo el Imperio Romano. Entonces era fácil llegar tanto por tierra o por agua de un punto del Imperio Romano a otro. Otro logro del Imperio Romano fue en el área de comunicación. El idioma griego era el idioma internacional de la época. Había varias diferentes culturas, varias diferentes naciones, pero gracias al Imperio Romano hablaban todo el mismo idioma griego. El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Entonces fue fácil no solamente viajar de un lugar a otro, sino también fue fácil comunicarse con diferentes personas, con diferentes culturas, a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y el tercer logro que quería mencionar era la Pax Romana. En el tiempo del Imperio Romano, había muy pocas luchas internas, había muy pocas otras civilizaciones tratando de conquistar a la otra. En los tiempos de los egipcios, en los tiempos de los asirios, de los caldeos, de los persas, habían civilizaciones que trataban de conquistar al otro. Pero el Imperio Romano era tan grande y tan poderoso que reinaba una paz relativa en todo el imperio. Entonces había una facilidad de viajar, había una facilidad de comunicarse y había una paz relativa. Y esa fue la época en que Dios escogió que Jesús naciera. Una época en donde el mensaje del nacimiento de Jesús, el mensaje de las buenas nuevas, iba a tener mayor facilidad de propagarse
por gran parte del mundo conocido. Es un sistema que el apóstol Pablo aprovechó al máximo para recorrer el imperio romano de un lado a otro, llevando el mensaje, las buenas nuevas, por tierra, por agua, en griego y en los otros idiomas que él manejaba, aprovechando la paz relativa que había para transitar por todo el imperio romano. Van viendo la sabiduría de Dios en escoger la época, el tiempo perfecto para que Jesús naciera en un momento de la historia donde esa noticia iba a ser muy fácil de propagar por casi todo el mundo conocido. Y en esa época también Dios meticulosamente empieza a mover muchas cosas en torno al nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Él hace el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Utiliza a personas como Zacarías y Elizabeth, personas de edad muy avanzadas. Elizabeth, que no pudo tener hijos, los utiliza a ellos en ese tiempo para que Juan el Bautista nazca, para que Juan el Bautista prepare el camino, el ministerio de Jesús para su ministerio terrenal. También Dios prepara a los Reyes Magos, que quizás en su viaje del oriente, que la Biblia no nos dice exactamente dónde, pero sabemos que era del oriente, un viaje de un año y medio quizás, Dios ya está obrando. Y Dios también estaba obrando ya en la vida de María. Entonces, vamos viendo la sabiduría de Dios para decidir, para elegir el mejor momento de la historia para que naciese Jesús. Entonces vemos la sabiduría de Dios en el tiempo de la Navidad, en el tiempo del nacimiento de Jesús. Quiero que veamos ahora la sabiduría de Dios en el lugar del nacimiento de Jesús. El lugar del nacimiento de Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Había personas que estaban esperando el Mesías. Recuerdan, todo esto se está dando bajo el dominio del imperio romano. Entonces muchos judíos, muchas personas estaban esperando un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías al estilo Rey David, que iba a venir y poner orden políticamente y restaurar a la nación de Israel. Y normalmente este tipo de personas nacen en lugares importantes. Pero cientos de años antes del nacimiento de Jesús, Dios decretó en su sabiduría que el Mesías iba a nacer en Belén. No en una de las capitales de las provincias romanas, no en una de las ciudades más importantes del imperio romano, no en Roma, sino en Belén. ¿Por qué Belén? Varios motivos. El judío sabía que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. ¿De dónde era originalmente el rey David? De Belén. Entonces, si el Mesías nace en Belén, hay una relación ahí. Hay una relación porque los dos están naciendo en la misma ciudad. Y el significado
de la palabra Belén es ciudad de pan. Jesús en uno de sus mensajes en el libro de Juan nos dice: yo soy el pan de vida. Entonces tenemos nuevamente esa relación: Belén, pan, Jesús. Y estando en la ciudad, naciendo en la ciudad de Belén o en el pueblo de Belén, Jesús tampoco nació en un lugar importante del pueblo de Belén. No nació en el mejor hospital, la casa más linda. Nació en un mesón, con animales. ¿Qué significa eso? La humildad de Jesús. Normalmente personas importantes nacen en lugares importantes, pero Jesús, como iba a ser un Mesías humilde, no un Mesías político, no un Mesías militar, no un Mesías que iba a derrocar al Imperio Romano, sino un Mesías humilde, con un propósito específico. Nació en un pequeño pueblo de Belén, en un mesón, y así Él se identifica con los más humildes. Entonces vemos la sabiduría de Dios en el lugar del nacimiento de Jesús. Quiero que miremos juntos ahora la sabiduría de Dios en el anuncio del nacimiento de Jesús. Se invita a tomar sus Biblias, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al versículo 18. Lucas 2, comenzando con el versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. El anuncio del nacimiento de Jesús, cuando ocurrió, no se dio como se dan las noticias importantes hoy en día, o quizás en aquella época. No hubo una conferencia de prensa donde se le invitó a todos los medios de comunicación. No hubo un oficial importante del gobierno dando este anuncio. Se dio de otra forma. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. La sabiduría de Dios es diferente a nuestra sabiduría. Y Dios envía ángeles para anunciar que ha nacido
Jesús. ¿Por qué ángeles? Los ángeles autenticaron el mensaje de Dios. No fue una persona que dijo, yo vi esto, yo escuché esto. Uno no sabe si lo que dice una persona es cierto o no. Pero si un ángel de Dios aparece, de la forma en que aparecieron estos ángeles, de la forma en que en medio de la noche hubo una gran luz, Dios utilizó a los ángeles para autenticar su mensaje de que había nacido Jesús. Y los ángeles no fueron junto a personas importantes, fueron junto a pastores, personas humildes. Ahí otra vez vemos la relación nacimiento de Jesús con humildad. El primer anuncio se revela a gente humilde, a gente en que las otras personas iban a creer. Y el ángel se le aparece a los pastores y le da el mensaje de parte de Dios. El mensaje de que hoy ha nacido el Mesías. Y fíjese que los pastores hicieron precisamente lo que Dios quiso que hagan. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fueron a verificar si es cierto o no es cierto. En Belén. Una cosa que no mencioné en cuanto a la sabiduría de Dios en el lugar del nacimiento de Jesús, la ciudad de Belén. Aunque la profecía decía en Miqueas que el Mesías iba a nacer en Belén, ni José ni María no estaban en Belén, estaban en Nazaret, al norte, no cerca. Eso no fue problema para Dios, porque Lucas, al comienzo del capítulo 2, nos dice que salió un edicto de parte del emperador, que iba a haber un censo y que todos tenían que registrarse para el censo. Y el censo en aquella época no era o no es como el censo que conocemos nosotros hoy en día. Nosotros, censo hoy en día, cada uno se queda en su casa. Pero el censo para el Imperio Romano era cada uno tiene que ir a su pueblo, sea de donde sea. Adivinen de dónde era José. De Belén. Quizá los gobernantes pensaban que estaban en control, que ellos tenían el imperio bajo control. Pero realmente Dios era el que tenía el control. Dios, el que estaba ordenando todo para que Jesús pueda nacer en Belén. Entonces, cuando los pastores escuchan que ha nacido Jesús en Belén, van y verifican y encuentran tal cual les comentó, les anunció el ángel. Versículo 16: vinieron apresuradamente, hallaron a María y José y al niño. Versículo 17: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No solamente que Jesús había nacido, sino también lo que estaba en el versículo 11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el judío que escuchaba ese mensaje en esa época sabía de qué se trataba, porque el judío sabía la ley de Moisés. El judío sabía las profecías. Entonces cuando los pastores dicen, nació hoy el Mesías,
¿Qué pasó con esa noticia? Versículo 18. Todos los que oyeron se maravillaron. Se viralizó la noticia. Sin redes sociales. Se viralizó. Quizás contaron a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, la noticia. Entonces vemos cómo Dios en su sabiduría usa a las personas correctas para anunciar el nacimiento de Jesús. La sabiduría de Dios en el anuncio del nacimiento de Jesús. Finalmente, la sabiduría de Dios en el propósito del nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de Jesús? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el principio, antes de Génesis capítulo 1, Dios ya tenía un plan, ya tenía un propósito. Y Dios también ya sabía que iba a crear la creación, iba a crear al hombre, iba a crear a la mujer, y que tanto el hombre y la mujer como toda la humanidad detrás de ellos iban a tener el problema del pecado. Entonces, ¿cuáles son las opciones para resolver este problema del pecado? Una opción puede ser, quizás la buena conducta de las personas resuelvan el problema del pecado. Quizás las personas se porten bien y así puedan resolver el problema del pecado ellos y así tener vida eterna. Sabemos que la buena conducta de Adán y Eva no duró mucho. Duró tan solo 2 capítulos y algo más en Génesis. No duró mucho. Entonces, la opción de buena conducta de las personas no funciona. Otra opción, Dios podría decir, si la buena conducta no funciona, vamos a dar leyes, mandamientos. Haz esto, no hagas aquello. Sabemos por la historia bíblica que eso tampoco funcionó. Entonces, si la buena conducta no funciona, si leyes, mandamientos, ordenanzas, instrucciones, profetas no funcionan, Dios, en su infinita sabiduría, resolvió el problema antes de Génesis capítulo 1. ¿Cuál fue la resolución? Que Jesús, Dios Jesús, iba a nacer en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, para el propósito perfecto, siendo un ser humano perfecto, sin pecado. Jesús se iba a hacer hombre, Jesús Dios, se iba a hacer hombre, morir en la cruz por nosotros. Única persona en toda la historia
de la humanidad sin pecado. Murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahí se resolvió el problema del pecado del hombre. Ahí se resolvió el problema del pecado del hombre. Dios, en su infinita sabiduría, utilizó esa sabiduría para el propósito perfecto del nacimiento de Jesús. Entonces, esta Navidad, ¿qué estás buscando esta Navidad? ¿Qué Dios busca en esta Navidad? Dios está buscando tener una relación con cada uno de nosotros en esta Navidad. Quizás tú no hayas tomado todavía la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, no has aceptado esa sabiduría de Dios en enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por tus pecados. Ese es el primer paso para aceptar la sabiduría de Dios, para tener los mejores resultados. Quizás tú ya hayas tomado ese paso, pero la vida cristiana no es una vida fácil. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quería enfocarme en la segunda parte de ese versículo, Isaías 9, 6. Quizás en tu vida cristiana hoy estés enfrentando una decisión difícil. Jesús es un Dios consejero, es el mejor consejero que podemos tener. Quizás estés pasando por una necesidad material, necesidad espiritual. Aquí nos dice, Jesús es un Dios fuerte. Quizá en esta Navidad te estés sintiendo solo. Quizás estés lejos de tus seres queridos, tu familia, por diferentes motivos, diferentes circunstancias. Aquí dice que Jesús es Padre eterno, Padre amoroso. Quizás estés teniendo dificultades en relacionamientos y tus pensamientos son acorde a eso y necesitas un poco de paz en tu vida. El versículo termina diciendo también que Jesús es príncipe de paz. ¿Qué estás buscando en esta Navidad? Te invito a que busques a Dios, que busques la sabiduría de Dios. Esa es la mejor decisión. Así se obtienen los mejores resultados. Vamos a orar. Señor, cuán agradecidos estamos que podemos estar en tu casa en este día, leyendo estos pasajes bíblicos, recordando tu nacimiento y viendo, Señor, cómo en tu infinita sabiduría tú has obrado para que nuestro Señor Jesucristo nazca en el tiempo perfecto, el lugar perfecto y con el propósito perfecto. Te agradecemos, Señor, porque una vez más tú nos demuestras por medio de tu palabra tu poder, tu sabiduría.
y que tú sabes lo que es mejor. Y que si estamos contigo, si te buscamos, si nos sometemos a ti, si aceptamos tu sabiduría, así conseguimos los mejores resultados para nuestra vida. Gracias, Señor, por interesarte por cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no te hemos buscado, que no te hemos seguido, y oramos, Señor, que tú nos ayudes a tomar esta decisión hoy, de aceptar tu sabiduría, de seguir tus decisiones que tú has decidido para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.